varios autores van a estar planteando, bueno, el pensamiento crítico latinoamericano, van a estar diciendo, bueno, en gran medida la democracia fue capturada por el capitalismo, digamos, y para democratizar, digamos, a la sociedad y romper, digamos, con parte del secuestro del capitalismo dado, cómo hacer para no quedar atrapados en luchas solamente defensivas, ¿no? O sea, luchas que de alguna manera nos transforman a todos nosotros en comentaristas de lo que está pasando en este nuevo siglo, ¿no? Que en gran medida comentaristas críticos, resistentes, de luchas defensivas, pero que en gran medida nos hacen girar en gran medida alrededor de la agenda de esta recomposición de este lugar. Entonces, un poco, yo diría, de cómo pensar, digamos, en clave de, por un lado, poder debatir y analizar este cambio de siglo regional, digamos, en gran medida vinculado a un ciclo de capitalismo más global, pero también cómo recrear una de las grandes preocupaciones que varios dentro de ALAMES a nivel global, como red latinoamericana y de movimiento sanitario político, como también en esta red de sistemas y políticas de salud, es cómo rearticular, digamos, y repensar comuniones, estrategias, digamos, que en eso que llamamos a veces soberanía sanitaria, digamos, pero que en realidad tiene que ver con soberanía popular, con soberanía sanitaria, con soberanía política, porque el debate sobre la narrativa, sobre este cambio de siglo en la región, y sobre lo que estamos pensando y debatiendo sobre los sistemas de salud, ya no es un debate o un proceso que, digamos, podemos decir, lo que está en ciernes no es una derrota exclusivamente electoral, ¿no? Que en gran medida lo que está en ciernes es una derrota nuevamente cultural, digamos, que en muchos espacios de Latinoamérica hoy nos empieza a ocurrir que en espacios académicos, en espacios sociales, en espacios culturales, en espacios comunitarios, cuando empezamos a citar nuevamente la palabra Estado, la palabra universalismo, la palabra democratización, digamos, ciertas palabras o conceptualizaciones, enseguida nos aparecen, ¿no?, como estrategias de derrota cultural en el sentido de quebrarnos o asimilarnos a ciertos problemas, digamos, que hay hoy en la región, ¿no? En gran medida, o errores que hemos tenido en el ciclo del último siglo pasado. Entonces, dicho esto, digamos, me parece bueno poder, digamos, de alguna manera tener en cuenta que estamos debatiendo y pensando esto no solamente en términos de conceptualización y reflexión teórica, que lo hacemos todos nosotros desde nuestras universidades, centros de estudio y organizaciones, sino que también estamos en un espacio de tensión de acción política, ¿no? De cómo repensar y cómo pararnos frente a este escenario. Escenario que, como siempre decimos, el campo, un poco lo que decía también Carolina antes, el campo del Estado, la sociedad, la seguridad social y los sistemas de salud no es un campo neutral, no es un campo que existe un único modelo de abordaje y que de alguna, ni de comprensión histórica, ni conceptual, ni metodológica, pero una de las grandes expertices que ha tenido parte de la corriente dominante, que algunos denominamos hegemonía neoliberal, o yo en general ahora estoy usando más como las dos narrativas que tiene la hegemonía liberal en Latinoamérica, digamos, básicamente del panamericanismo de la salud internacional por un lado, que tiene un tipo de narrativa sobre nuestros sistemas de salud, y lo que vendría a ser más la agenda de la salud global liberal, ¿no? O sea, como otra lógica mucho más fuerte. Pero en ambas narrativas nos han generado de alguna manera como una trampa, como una especie de ley de gravedad, ¿no? Muchos de nuestros países nos han generado una lógica que hay ciertas cuestiones que no se pueden poner en discusión, sobre todo lo que ha pasado sobre los sistemas de salud y seguridad social en la última etapa, que en general los diseños de políticas, tanto de reformas, que lo vamos a ir escuchando durante estos 2 días, en cada país, las agendas de elección, los actores que están en juego, cómo funciona el financiamiento, cómo funcionan los actores sociales, en general nos ponen a discutir los diseños de reforma y de política casi como comentaristas, o bien para corregirlas, o bien para buscar y repensar los errores que tienen, o bien como le pasa a la ley civil de Colombia, o como le pasa al sistema chileno, o como le pasa al sistema dominicano, vamos a estar como en la reforma de la reforma de la reforma, ¿no? Haciendo correcciones, porque en realidad el problema no es el diseño, el problema es que, bueno, no se aplicó bien el artículo 4.8 de la ley marco, o de la ley 100, o de tal o cual cosa. Entonces, y eso en gran medida, ese dispositivo simbólico-cultural y político, también ha capturado muchos espacios de producción de conocimiento crítico, espacios de análisis y espacios de acción política
que terminamos siendo consultados para ser comentaristas de esa agenda. O sea, nos convocan a participar, pero claro, es como una convocatoria donde más o menos ya sabemos el resultado del juego, pero digamos estamos participando. Entonces, creo que es importante un poco trabajar sobre esta idea. Sobre esta idea de poniendo, digamos, dos ejemplos bastante claros. El primero es que en esta agenda global, yo me voy a detener un poquito en la agenda global para después entrar al universalismo. En esta agenda global tenemos claro que nos han colonizado la agenda político-sanitaria. La agenda político-sanitaria latinoamericana y caribeña en gran medida ha sido colonizada, en gran medida por la división política del campo de la salud, esa división política de la que hablaba Carolina. Los bancos se van a ocupar, los bancos en el sentido más amplio de la palabra, no solamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre leemos más al Banco Mundial, pero digo, cuando leemos al Banco Interamericano de Desarrollo nos agarramos más la cabeza, porque es aún más neoliberal, si alguno cree que... pero además todos los bancos, el sistema financiero se mete en los procesos de coberturas de salud, digamos, y por otro lado, la salud pública, ¿no? Esa salud pública vertical del siglo XX y demás, queda atrapada en esas funciones esenciales que Oscar, Carolina nos comentaban en varios artículos y demás, esas funciones esenciales que en gran medida parte de nuestras maestrías de nuevas sanitaristas del siglo XXI, parte de quienes van a gobernar el Estado, gobiernan con la agenda de las funciones esenciales, o sea, gobiernan con la división política del trabajo dentro del campo de la salud. Bueno, los bancos se van a ocupar del diseño de las políticas y las reformas, y del financiamiento, obviamente, porque ahí se juega el financiamiento y la acumulación económica capital. La salud pública, digamos, residual, digamos, funcionalista, se ocupa de las funciones esenciales. Esa idea, digamos, de concepción de división política es una idea donde va a atravesar ambos dispositivos de la narrativa global. El panamericanismo de la salud internacional, digo, ese panamericanismo que en gran medida Lames en los 80 y los 90 tuvo grandes espacios de debate, por ejemplo, dentro de lo que conocemos como la Organización Panamericana de la Salud, ese panamericanismo de construcción de soberanía y demás no existe más. Ese panamericanismo en gran medida ha desaparecido. El panamericanismo que conocemos hoy es un panamericanismo de una diplomacia en salud que nos viene a todos los días a vender algún enlatado nuevo que le han dictado de la agenda global. Y por otro lado tenemos a la salud global liberal, que tampoco me voy a detener mucho acá, está la mesa de Claxon, con Carolina vamos a estar debatiendo todo esto, pero la salud global liberal, claro, es como, digamos, la resignificación de todo el proceso de globalización liberal en los espacios de acumulación dentro del campo de la salud. Ya no es solo el complejo médico-industrial farmacológico, o sea, la industria farmacéutica, los actores que describíamos en los años 70 y 80, sino que, digamos, es un proceso donde entra el sistema financiero en los procesos de acumulación de capital y entra el filantrocapitalismo, o sea, entran las fundaciones privadas a trabajar dentro de la agenda sanitaria, fundaciones privadas que casi siempre solemos poner como ejemplo a la Fundación Bill y Melinda Gates, pero no es esa sola. Si fuera esa sola, digamos, estaríamos en un problema, pero no un problema tan grande. En realidad hay una diversificación de fundaciones, Hathaway, Bilderberg, Elin, digamos, una serie de fundaciones que no solamente van a capturar la agenda de la Organización Mundial de la Salud, sino que van a colonizar parte de los entramados de lo que se hace en los sistemas. Digo, aquí solemos tener poca presencia y poca reflexión de lo que está haciendo esa salud global, por ejemplo, en los sistemas de salud en África. Y si le contáramos aquí casos de África, nos agarraríamos la cabeza, digamos, de la gran discusión de cómo ocurre ese proceso. Es decir, tenemos una conjugación donde hay una conjugación de lenguaje en la cual semánticamente cobertura universal de salud, salud universal, pisos mínimos de protección social de la Organización Internacional del Trabajo, acceso financiero y protección financiera al riesgo social, o sea, una serie de protección social a la salud, una serie de dispositivos que en lo regional, digamos, a través de lo global, claramente, digamos, nos hablan de los intereses geopolíticos de parte de este complejo financiero y farmacológico médico. Con una narrativa y en unos enunciados que ya todos muchas veces lo hemos escuchado, con enunciados que obviamente simbólicamente conjugan otro lenguaje. Utilizan la palabra universal, utilizan al Estado, utilizan la concepción del Estado,
los propios últimos documentos van a hablar de que la salud es un derecho y nos van a decir, bueno, miren, de las 24 constituciones o 25 constituciones nacionales de Latinoamérica y el Caribe, en 20 la salud dice que es un derecho. Todos estamos de acuerdo que la salud es un derecho. Si acá se sentara un consultor del Banco Mundial diría, la salud es un derecho y el Estado tiene que hacer algunas cosas. Es decir, vaya paradoja, han sofisticado no solamente el entramado de la agenda global, sino que además han sofisticado capturas sobre la sociedad, sobre los actores y movimientos sociales, pero también capturas en los espacios y los equipos de gobierno. No me voy a detener acá, pero en gran medida no solamente es la sociedad la que queda capturada por esta, digamos, conceptualización, sino que en gran medida también los espacios de gobierno del Estado, las tecnoburocracias que van a gobernar el Estado, en gran medida muchas veces quedan capturadas en esta dinámica. Entendiendo que los sistemas de salud y de seguridad social son un campo de política pública, son un campo de construcción dentro del Estado, pero en gran medida pensando el Estado como un campo de fuerzas. O sea, llanamente, pensando el Estado como un campo de fuerzas donde hay espacios también de la sociedad política y dentro de la sociedad civil, las ideas dominantes que dominan en esos espacios se van a plasmar en el gobierno del Estado. Entonces, los sistemas de salud que tenemos en Latinoamérica, en gran medida, no son solamente producto, digamos, ¿no?, de una especie de imposición vertical, de cooperación vertical de los organismos internacionales. También son producto de cómo han capturado la sociedad y aparte de los entramados de la sociedad política para reproducirla en el gobierno del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque, y Carolina lo comentaba, tampoco me voy a detener mucho acá, pero el Estado fue reconfigurado. Ese, digamos, podríamos decir, el último aluvión, no quiero usar tsunami, pero digo, el último aluvión, el último tsunami que tuvimos sobre el Estado, el de las reformas de primera generación de los años 80 y 90, y la última reforma del siglo XXI, ambas reformas, aquella del ajuste estructural, esta de la modernización del Estado, aquella del Estado mínimo y políticas focales, a esta de la vulnerabilidad, digamos, ¿no? Todos nos transformamos en grupos vulnerables, no sabemos muy bien de dónde salen ni de dónde nacen, pero todos, digamos, nuestras políticas se transforman en grupos de vulnerabilidad y en toda una dinámica de modernización del Estado, capital social, igualdad de oportunidades. En esa lógica, al Estado, incluso a ese Estado keynesiano capitalista, social, que le demandábamos crear bienes públicos, desmercantilizar ciertas relaciones sociales y garantizar soberanía territorial y política, a ese Estado, en gran medida lo que le ha pasado es que ese Estado empezó a crear bienes privados. Digamos, siempre utilizamos a Chile, lamentablemente, porque Chile es quizás como el mejor ejemplo para entender dónde había bienes públicos, por ejemplo, sistema de pensiones o sistema de jubilaciones públicos de repartos, más o menos universal, más o menos anclado en el modelo bismarckiano, se sustituye brutalmente por sistemas financieros privados. Es decir, en el propio gobierno del Estado, ese Estado al cual le demandamos crear bienes públicos, empieza a ocuparse en crear bienes privados. Lo hace en el campo de las pensiones y los sistemas jubilatorios, pero también lo va a empezar a hacer en el ámbito de los sistemas de salud. Con todo esto del tema de la financiarización de la salud, la entrada de los bancos y el sistema financiero a crearse como aseguradoras y como proveedoras de coberturas de salud. Bueno, lo de la soberanía estaría incondicional porque en los diferentes momentos históricos que hemos sufrido en los últimos 30 años en Latinoamérica, la soberanía aparece condicionada o bien por la geopolítica de toda esta lógica de la globalización liberal, o aparece condicionada por otras lógicas tanto del mercado global como también de organismos internacionales que plasman esto, Banco Mundial, FMI, etc. Es decir, aquello que nosotros conceptualizamos como la esfera de lo público, o sea, la esfera de los espacios y los asuntos comunes, colectivos, universales, porque lo público es mucho más allá de lo estatal, incluso de la infraestructura estatal o de las instituciones estatales. Digamos, han sido no privatizados en la lógica que creemos tradicionalmente, sino que han sido capturados, digamos, ¿no? O sea, han sido capturados. Privatizar de alguna manera es eso, es capturar por intereses particulares espacios comunes y espacios públicos.
Es decir, lo que nos ha ocurrido en los sistemas de salud y en los sistemas de seguridad social es, digamos, una arremetida muy fuerte en crear bienes privados en dos lógicas. En una lógica, digamos, que nos deja un resabio cultural muy fuerte. Este tsunami, yo creo que ha sido muy subestimado por muchos de nosotros, incluso en el siglo pasado, en la última década, quizás sufrimos errores en el análisis cuando hablábamos del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Estas dos grandes tsunamis que sufrió el Estado, digamos, ha construido no solamente lógica de bien privado, lógica de tecnocracias o lógica de destrucción del tejido institucional público, o sea, mientras se gobernaba el Estado se lo destruía o se lo desfinanciaba y se lo desmantelaba y fragilizaba, sino que hay un segundo elemento que es toda la construcción cultural que genera estos dos grandes tsunamis sobre el Estado. El tsunami de los años 80 y 90 y el tsunami de inicios del siglo XXI. Es decir, todo eso que se construye en nuestra sociedad de desciudadanización, de discurso antiestado, promercado, individualista, de qué es posible o qué no es posible en las políticas sociales y en las políticas públicas, en gran medida nos generan y nos logran demostrar ciertas tesis todo el tiempo de que los servicios públicos, o sea, que esos bienes públicos que le demandábamos a los estados en sus distintas variables, ¿no? De sistemas capitalistas o de sistemas socialistas, en realidad, digamos, los servicios públicos son inequitativos, son injustos, son ineficientes, son burocráticos, son autoritarios y no sirven para nada. En esas dos lógicas se mueven el correlato de reformas, tanto del Banco de Invertir en Salud como de los seguros de salud y del aseguramiento a partir del 2005.